Frente a la amenaza de ruptura de Cataluña, una sola voz. Las Cortes de Castilla y León, junto con los grupos PP, PSOE, Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés, han abanderado la declaración por el futuro de todos. Se ha presentado esta semana en el Parlamento. Les contamos los detalles a continuación. Antes, los titulares. La consejera de Economía y Hacienda ha defendido los presupuestos de la Comunidad para 2016, frente a las enmiendas a la totalidad que han presentado todos los grupos de la oposición menos Ciudadanos. Del Olmo ha advertido del peligro de prorrogar las cuentas. Fernando Rey y Jesús Quijano acuden a nuestro espacio de entrevistas. Son los autores del texto Por el futuro de todos, que se presentaba esta semana en las Cortes. Lo desgranamos con ellos y conocemos cuál es su opinión sobre la situación rupturista de Cataluña. Este parque podría ser el Central Park de Valladolid. La procuradora de Podemos, Adela Pascual, nos lleva a dar un paseo por el Campo Grande. Conocemos la historia y la cultura que le rodea. Esta sede parlamentaria ha sido testigo de una declaración histórica. Las Cortes de Castilla y León han tomado partido ante el desafío independentista catalán. PP, PSOE, Ciudadanos y UPL, que representan cerca del 90% de los procuradores de esta Cámara, han plasmado su firma por el futuro de todos. A esta declaración se han adherido más de 200 instituciones de Castilla y León. Castilla y León se posiciona ante el desafío secesionista de Cataluña. Hacemos desde aquí y desde la legitimidad histórica que nos avala un llamamiento firme y preocupado a la sensatez responsable, a la racionalidad y al cumplimiento de las reglas de la legalidad. Un documento de 10 puntos al que ya puede adherirse todo el que quiera en la página web www.porelfuturodetodos.es y que ha sido redactado por Jesús Quijano y Fernando Rey. En el documento no hay nada de frentismo, todo lo contrario. Hay todavía espacio para el diálogo y todavía espacio para la reforma. Castilla y León hizo a España, ¿no? Y Castilla y León tiene alguna palabra que decir sobre el futuro de la convivencia española. El presidente Herrera destacó la importancia de la unidad y la diversidad de España. Es un viaje al pasado, es una reflexión de presente, pero es sobre todo una apuesta de futuro, que evidentemente juega en torno a dos valores, en torno a los cuales se ha venido a jugar la historia de España y también nos estamos jugando el futuro. El de la unidad y el de la diversidad. Fuera de la ley no hay democracia, fuera de la Constitución no hay reglas del juego. Cualquier desafío tiene que ser combatido y tiene que ser combatido con la fuerza de la ley. El texto ha sido suscrito por la mayoría del arco parlamentario. Defendemos y trabajamos por la unidad de España y lo hacemos desde Castilla y León, que es una comunidad que ha dado ejemplo de integración. Nosotros, desde luego, queremos decirles también a los catalanes y a las catalanas que desde Castilla y León queremos que sigamos viviendo juntos y juntas. Y apoyaremos todas aquellas medidas que vayan en favor o que impulsen el respeto a la convivencia y a la unión entre todos los españoles. Son palabras que llaman a la unidad de quienes viven en esta comunidad, pero también a los 125.000 castellanos y leoneses que residen en Cataluña. Para profundizar más en este asunto, hoy tenemos con nosotros a los autores de la Declaración por el futuro de todos, los catedráticos de Derecho Fernando Rey y Jesús Quijano. Bienvenidos a nuestras Cortes. Gracias. Hablamos de un texto de 10 puntos que busca sobre todo el consenso. ¿Cómo se gestó este documento y en qué se fundamentó para encontrar esta unidad? Pues lo primero que hubo fue una iniciativa institucional y política, ¿no? Yo creo que en el ámbito del Parlamento regional y también en la presidencia de la Junta, que ha sido, desde ahí ha habido un impulso importante, y una vez que confluyeron los grupos parlamentarios y la Junta en la idea de que era bueno un posicionamiento de una comunidad autónoma como la nuestra, pues lo que hubo a continuación fue una especie de encargo de confianza a personas en las que los respectivos grupos pues confiaban en que podrían redactar un documento asumible
por la inmensa mayoría de instituciones, personas representativas, etcétera, como efectivamente así ha ocurrido. Pero yo sobre todo quiero subrayar esto, o sea, no ha sido una iniciativa personal de Fernando o mía, ¿no? Una especie de iluminación repentina para escribir el texto, sino detrás y antes había ya un acuerdo político y yo creo que eso es lo importante y lo significativo. Me parece que no es bueno que se reduzca el diálogo solo de un modo excesivamente frentista entre las instituciones centrales y una autonómica, sino todo el país, todas las instituciones, muchas más personas deben participar en este debate, ¿no? Ayudando al sentido común y ayudando a la convivencia, ¿no? Desde este punto de vista me parece también muy interesante que haya sido precisamente las Cortes de Castilla y León las que hayan promovido esta iniciativa, ¿no? Porque Castilla ha sido muy importante en la historia de nuestro país y creo que Castilla tiene algo que decir también, ¿no? Junto con el resto de comunidades, de instituciones, ¿no? ¿Para qué sirven declaraciones como esta justo en una semana en la que está la maquinaria en marcha, que el Parlamento catalán ya ha aprobado iniciar ese proceso de desgarro de Cataluña del resto de España? Precisamente es ese momento en el que hay que hacer, primero, una afirmación de la legalidad constitucional para que no se lleve a cabo ese proceso, una declaración de firmeza por si se lleva a cabo, que también está en el documento, pero todavía también una oferta al diálogo que yo creo que hecha desde una comunidad como la nuestra, que de algún modo estamos más asociados a la idea de España y a veces incluso se nos ha presentado pues como una especie de quinta esencia de la raza, que no lo somos. Somos una comunidad autónoma solidaria, integradora, y yo creo que nuestra historia así lo demuestra, y por eso entendíamos que justo en este momento podía tener un valor añadido que fuera nuestra comunidad autónoma, a través de muchas instituciones que se han adherido, la que hiciera un posicionamiento de este tipo, ¿no? Yo creo que tiene mucho interés que este documento aporte un ejemplo de consenso en plena campaña electoral, donde se exacerban lógicamente las diferencias y las discrepancias políticas y de un modo legítimo, y es una invitación a muchas personas sensatas, porque no hay que pensar que en Cataluña todo el mundo se ha vuelto loco. Hay mucha gente sensata que también está perpleja, que está diciendo dónde nos están llevando este manojo de líderes irresponsables, ¿no? Hay partidos políticos que ven en una reforma constitucional la solución para aliviar estas ansias independentistas. ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a ver con el paso del tiempo, porque yo tampoco descarto a día de hoy que el proceso, tal como está planteado allí en Cataluña, entre en una especie de fase de bloqueo sin salida, incluso por problemas internos entre los grupos que patrocinan el secesionismo, y que finalmente pues se termine viendo también por parte de ellos que algún tipo de reforma en el modelo, sin descartar que esa reforma afecte a la propia Constitución, pues pudiera ser una solución en el medio plazo. En este momento me parece que el problema no es el cómo ni el qué, sino el quién y la actitud del quién, ¿no? Y en ese sentido, claro, para poder reformar la Constitución hace falta el diálogo y el consenso, que no es posible con posturas políticas o excesivamente inmovilistas o excesivamente fundamentalistas o fanáticas, ¿no? Con respecto a esas amenazas, ¿creen que sería necesario actuar contra personas concretas? La pelota está en el otro lado. Si el que tiene la pelota en este momento, que es el que ha dado el paso que encamina hacia la ilegalidad, eso no ofrece ninguna duda, pues comete una infracción del reglamento, cuando cometa la infracción es cuando el árbitro pitará el penalti, ¿no? Mientras tanto está el reglamento, y obviamente el reglamento está para aplicarle. Pero el otro, yo no soy partidario de estar continuamente recordando, pues eso, como si fuera una velada o explícita amenaza, que hay preceptos en la legislación o en la propia Constitución que pueden ser aplicados si la situación llegara a más, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el presidente del Gobierno, creo que con buen criterio ha anunciado que se van a adoptar medidas con prudencia, con proporcionalidad y extremando al máximo las reglas del Estado de Derecho. A mí esto me parece fantástico, me parece que es la manera
adecuada de abordar el asunto, porque frente a la racionalidad y frente al incumplimiento de la norma está el cumplimiento estricto de las normas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo muchos de los actores políticos de la escena, muchos de los nuevos líderes populistas e independentistas catalanes, yo creo que no son conscientes del terreno pantanoso desde el punto de vista de las acciones, incluso penales, que se pueden derivar contra ellos, en el que ellos están incurriendo. Creo que están, sinceramente, están fanatizados y no son conscientes que utilizando el mantra de he sido elegido por los ciudadanos, eso les pueda servir como patente de corso para hacer lo que quieran, ¿no? Yo creo que están siendo también aquí mal aconsejados y están en un periodo de iluminación que me temo que no va a acabar tampoco bien. En la declaración que ustedes redactaron también se ven algunas notas de sentimiento. Usted, Jesús Quijano, confesó que este asunto le tocaba muy de cerca. ¿Cómo está viviendo la familia que tiene en Cataluña este proceso? Pues sin duda con preocupación, porque, quiero decirlo porque es así, son personas que han estado y están muy a gusto allí. Indudablemente abandonaron su tierra de origen, en mi caso pues la provincia de Palencia, de donde procedo, pues por la situación, estamos hablando de años 60, 70, por la situación económica, las posibilidades que allí podían encontrar, etcétera, pero es que luego allí se han implicado profesionalmente, familiarmente, han creado familia propia con personas originarias de Cataluña, allí tienen sus hijos, sus intereses, etcétera, y yo creo que muchas de estas personas pues están experimentando una especie de herida interna entre su procedencia histórica, geográfica, sentimental y su situación actual. Eso es, Fernando, porque el sentimiento también juega un papel importante más allá de la política. Hay mucha gente en Cataluña de muy buena voluntad que han sido engañados porque les han escamoteado gran parte de los argumentos, ¿no? Digamos que el debate tampoco se ha planteado con sinceridad y con precisión qué supondría efectivamente una independencia, ¿no? El debate ha sido más bien irracional, sentimental, explotando desafectos, etcétera. Nosotros les hemos dicho a esos catalanes de buena voluntad, oye, no es verdad que España os roba o que no os quiera o que os discrimine, al revés, hay un sentimiento de afecto, o sea, que gran parte de los españoles y de los castellanos nos sentiríamos amputados con una eventual independencia catalana. Cataluña es tan España como Castilla, es decir, no, es que España no ha existido sin Cataluña, sería otra cosa, incluso habría que pensar en otro nombre, ¿no? No ha habido... Pero también es un texto que le dice a los castellanos, cuidado, no todos los catalanes se han hecho al monte como una parte de líderes iluminados, fanáticos, fundamentalistas. No, hay muchos catalanes que a lo mejor incluso estando en esas tesis, todavía es tiempo de diálogo, de recobrar un poco de sensatez, de sentido común, ¿no? Pues ahí queda. Muchas gracias, Fernando Rey y Jesús Quijano, autores de ese texto, por el futuro de todos. Gracias por acompañarnos en nuestras Cortes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos porque esta semana se han debatido las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Podemos, Izquierda Unida, Equo y PSOE han pedido devolver las cuentas de la Junta para que las rehaga por completo. Un rechazo frontal del que no han formado parte ni Ciudadanos ni Unión del Pueblo leonés. Ante la falta de alternativas por parte de la oposición, los presupuestos que ha elaborado la Junta son las mejores cuentas posibles para la comunidad. Con esa base, Pilar del Olmo ve incomprensible que los procuradores voten a favor de las enmiendas a la totalidad. Y de prosperar, tendrían el efecto de impedir la entrada en vigor al inicio del ejercicio de medidas tan relevantes como la inyección de más recursos públicos, las citadas en materia de personal o de reducción de impuestos. Basados en la recuperación económica, pero centrados en prestar atención a los que siguen sufriendo la crisis, la Junta defiende sus presupuestos. Más de 9.800 millones destinados principalmente al gasto social y la recuperación del empleo. Les animo a que trabajemos para alcanzar el mayor grado de acuerdo en las enmiendas parciales que puedan mejorar el proyecto, que sirvan para seguir avanzando y resolviendo
de forma solidaria las necesidades de los ciudadanos. En materia tributaria ha recordado que se reduce el tramo autonómico del IRPF, se elimina el impuesto sobre hidrocarburos y se mantienen más de 50 beneficios fiscales destinados a las familias. Las abstenciones de los 5 procuradores de Ciudadanos y el procurador de la UPL han permitido que las cuentas sigan su curso. Esperamos del Partido Popular un cambio de actitud que les permita aceptar la crítica como una forma de colaboración y desechando cualquier vestigio del famoso rodillo. No olvidemos que los ciudadanos de León y de Castilla han decidido con la representación aritmética del arco parlamentario que los grandes debates han de fundamentarse en el obligado diálogo y consenso. En Frente, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, los socialistas han asegurado que los presupuestos son el reflejo de un triple fracaso en crecimiento económico, en creación de empleo y en el estado del bienestar. Pero si con los 66 millones de euros que destinan más a educación tardaríamos 16 años en recuperar todos los recortes que han hecho desde 2011. Podemos ha incidido en unas cuentas que dice maquillan lo social. 118.000 paisanos y paisanas que no reciben ningún tipo de ayuda ahora mismo en Castilla y León. E Izquierda Unida insiste en que estos presupuestos no resolverán los problemas estructurales de la comunidad. Son unos presupuestos incapaces de solucionar los problemas de paro y de precariedad de nuestra comunidad y, por lo tanto, estos presupuestos sencillamente tiran la toalla. El PP les ha reprochado su falta de alternativa. Coinciden en destruir en negativo, pero no se ponen de acuerdo en construir en positivo. El debate se circunscribe ahora a las cientos de enmiendas parciales que han presentado los grupos y que se debatirán primero en comisión y después en pleno, pero ya después de las elecciones generales. Tras el rechazo a estas enmiendas a la totalidad, los grupos se emplean ahora en modificar parcialmente las cuentas de la Junta. En total han presentado cerca de 2.000 enmiendas. El eje principal de todas ellas es fomentar el empleo y salvaguardar los servicios públicos esenciales. Este año hay que negociar más que nunca los presupuestos de la comunidad. Tras la pérdida de la mayoría absoluta del Grupo Popular, necesitan al menos una abstención para salir adelante. Nosotros vamos a ver todas las enmiendas en su globalidad, las de todos los grupos políticos y, lógicamente, también teniendo en cuenta que nosotros no vamos a poner en riesgo en ningún momento la calidad y equidad de los servicios públicos en Castilla y León. El PP propone 17 enmiendas parciales a los presupuestos de la Junta. Entre ellas destaca una mejora de las condiciones laborales de los funcionarios y una rebaja del impuesto de sucesiones. Subimos el mínimo exento de pago del impuesto hasta los 200.000 euros y esta bajada del impuesto se une a otra bajada de impuestos que se produce ya en el proyecto de ley. La reducción de este impuesto también figura en una de las 11 enmiendas sine qua non de Ciudadanos, es decir, condición para apoyar las cuentas de la Junta. Entre ellas proponen un plan contra la despoblación o la gratuidad de los libros de texto. Aumentar esa dotación hasta lo que consideramos nosotros el coste medio de los libros de texto para las familias, que son 250 euros. En total, Ciudadanos ha presentado 76 enmiendas parciales a los presupuestos. Comienza el tiempo de negociación hasta el pleno de mediados de diciembre. El PSOE peleará las cuentas con 453 enmiendas parciales por valor de 231 millones de euros, con las que Cambiar de arriba a abajo, de abajo a arriba, toda la política económica, social. para recaudar más, el PSOE pide un mayor esfuerzo a los que más tienen y un impuesto a las grandes superficies comerciales. Para fomentar el empleo, la reindustrialización y la I+D+I, un plan concreto, igual que para retornar el talento científico. En lugar de una lanzadera financiera, como proyecta la Junta, los socialistas plantean un instituto financiero público. Que agrupe todos esos fondos, los fondos de los que ya dispone actualmente el gobierno autonómico y, por qué no, también de esos 500 millones de euros. En sus más de 500 enmiendas, Podemos busca un modelo fiscal más equitativo y más dinero para sanidad y educación. En materia de educación privada y concertada, trasladando solamente un 5% de lo que la Junta destina a esas cantidades, se obtienen 13,5 millones de euros. Se puede ayudar a la investigación. Izquierda Unida se lleva la palma en volumen, casi 1 millar de enmiendas parciales, entre las que destacan 6 millones de euros para la minería. Se plantean 18 millones de euros como imprescindibles para proyectar planes de empleo específicos para cada provincia. Si el PSOE apuesta por una tasa de reposición del 120%, Izquierda Unida quiere revertir la externalización de servicios y convertirlos en empleo público. El pleno de esta semana comenzaba con un minuto de silencio.
Todos en pie para recordar la figura de un histórico de las Cortes, Julián Simón de la Torre, fallecido la semana pasada. El Parlamento ha reconocido la labor de este procurador por Burgos durante 5 legislaturas. Don Félix Díez Romero, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León? Sí, prometo. Es el nuevo procurador de Podemos por la circunscripción de Burgos. Félix Díez entra en el lugar de Pedro de Palacio, que renunciaba a su escaño tras destaparse su condena por abusar sexualmente de una niña cuando él tenía 17 años. Fue un compromiso de investidura del presidente de la Junta y esta semana el Pleno aprobaba tomar en consideración la reforma del reglamento para ampliar la mesa de las Cortes a un miembro más, hasta 6, y hacerla más plural. Entran Ciudadanos y Podemos. Todos los grupos han coincidido en seguir trabajando para que esta reforma del reglamento no se quede ahí. Para, en primer lugar, avanzar en transparencia, para simplificar y racionalizar la función de control que realiza el Parlamento, para ampliar los periodos de sesiones, para dar más participación a los ciudadanos en la vida parlamentaria y también, ¿por qué no?, para mejorar o actualizar la regulación de las comisiones de investigación. La generosidad era el vehículo para el entendimiento, porque aunque 5 no es lo mismo que 25, porque aunque 10 no es lo mismo que 25, lo importante era que la pluralidad que los ciudadanos quisieron se trasladara a todos los órganos. Saben ustedes, señorías, que la austeridad, predicada y reiterada como mantra por ustedes, no se traslada a este acuerdo, que por ello hemos sido los últimos en suscribirlo. La pluralidad gana, la Cámara gana y nuestro trabajo a partir del día de hoy estará que gane también la ciudadanía. Esta semana las Cortes de Castilla y León recibían la visita del presidente de Ciudadanos, de Albert Rivera. Tras saludar a la presidenta del Parlamento, Rivera ha recorrido las instalaciones y se ha reunido con los 5 procuradores que componen el grupo parlamentario de Ciudadanos en esta comunidad. Le han trasladado las distintas cuestiones por las que trabajan en el Parlamento, una labor de oposición que reconocía el propio Albert Rivera. Creemos que hay que hacer oposición, pero la oposición se tiene que hacer de manera responsable. Y la manera responsable de hacer oposición es votar cada uno de los proyectos de ley, debatir y discutir cada uno de los puntos, como estamos haciendo con los presupuestos, y no caer en los apriorismos ni en los bandos ideológicos que tanto daño ha hecho a este país en muchos años. Cerca de esta sede de las Cortes podemos evadirnos de la ciudad y perdernos en medio de la naturaleza. La procuradora de Podemos, Adela Pascual, nos descubre la historia que encierra el Parque Campo Grande de Valladolid. Sus orígenes datan de la Edad Media, aunque su diseño y su uso eran muy distintos a los actuales. Es nuestro Rincones de la semana. Con él nos despedimos hasta el jueves que viene. Nos encontramos en el Campo Grande, el parque público más grande de la ciudad. Tiene una extensión de 11,5 hectáreas. Este es un lugar de encuentro, un lugar de paseo, un lugar pues emblemático de la ciudad de Valladolid. Esta zona, antes de ser incluso parque, ya en el siglo XV tenía una presencia tremenda, dado que el Paseo Zorrilla, que era Cañada Real, era una zona para descanso de los animales y demás, antes de entrar en la ciudad, antes de seguir camino. El alcalde Miguel Íscar fue quien en 1877-78 encargó el diseño de este parque neoclásico y naturalista, con una riqueza de flora y de fauna pues muy interesante. Tenemos pajarerías, palomar, faisanería. A partir de finales del 18, el 19 también se consideró que era un lugar para homenajear a determinados personajes ilustres. El primer busto, el del alcalde Miguel Íscar. Por ejemplo, está el busto del dramaturgo y poeta Leopoldo Cano, Núñez de Arce, está Rosa Chacel. Y luego esta ciudad, que es muy de hacer homenajes y muy acogedora, pues también hay un homenaje al fotógrafo de toda la vida del Campo Grande.
mi espalda está la Fuente de la Fama. Se construye para conmemorar la memoria del fallecido alcalde Miguel Íscar, que murió de forma repentina en 1880. Hay otra fuente, la Fuente del Cisne, que está en la zona de la Pérgola. Yo he venido a pasear aquí mucho, sobre todo con mi hijo mayor, y la zona del estanque nos ha gustado mucho. En principio se pensó en el estanque como una forma de solucionar los problemas de agua que el parque tenía. Posteriormente se decidió crear una cascada, fue decorada con muchos conflictos porque se buscaban estalactitas naturales. El arquitecto, por su cuenta, se debió de ir a Burgos, a Atapuerca, y claro, pues con el consiguiente enfado de los alcaldes de la zona. Muchas gracias por acompañarme por este maravilloso Campo Grande. Hay infinidad de rincones donde te sientas tranquilamente, disfrutas del paisaje, disfrutas de tu libro o simplemente de tus pensamientos.